Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les habla su servidor de siempre, César Cancino Zapata, desde Santiago de Chile para todo el mundo. Continuamos con el taller práctico de Apache Strat 2, este es un framework, ¿cierto?, de Java Enterprise Edition, desarrollado por www.cesarcancino.com. Continuamos profundizando sobre el estudio de este potente framework llamado Strat. Esto es algo, lo que vamos a ver hoy día es algo que por ahí ya lo hemos visto, pero tenemos que profundizarlo. Me refiero al uso de el strut tags. Básicamente en esta clase, en este video que va a ser un poco corto, pero va a ser bastante preciso, nos vamos a enfocar en realizar un ejemplo práctico de cómo se pueden utilizar algunas de las principales funcionalidades del strut tags a nivel de los mismos tags, valga la redundancia, de control que nos ofrece el core de este potente framework. Bien, básicamente nos vamos a enfocar en dos que son los más utilizados. Vamos a ver cómo utilizar condicionales. Vamos a ver el tag set también, que nos permite, por ejemplo, declarar variables en tiempo de ejecución. Y vamos a ver el objeto iterator, que nos permite recorrer arreglos. Es bastante útil. Vamos a hacer un par de ejemplos con eso para que entendamos de buena manera y de forma bastante sencilla cómo poder manejar ese tipo de recursos que a la larga nos van a permitir de aquí en más, después por ejemplo cuando hagamos un caso, un ejemplo, valga la redundancia, de traer datos desde una base de datos, por ejemplo, podamos recorrer esa información utilizando el strut tags de, en este caso, del core de este framework llamado Strat. Suena un poco enredado, ¿cierto? Tanto Strat por aquí y por allá. Eso, entonces rápidamente vamos a cerrar la presentación. Recordarles siempre a las personas que no me conocen que este es mi blog www.cesarcancino.com y como siempre recordarles que al entrar a cada video, por ejemplo acá tengo el video de Strat, el 5 que es el último que publiqué. Siempre me preguntan, perdón, por las descargas. Entonces fíjate que acá en cada uno de los videos hay una pestaña que dice descargas y desde ahí te vas a poder bajar un archivo .rar a tu computador que tiene en principio el video en formato MP4 con mejor calidad de lo que tú lo ves en YouTube y también tiene el código fuente de lo que hicimos acá para que lo puedas ir reutilizando, comparando e incluso adaptando a lo que tú requieras en ese minuto. Bien, dicho eso, vamos a ir acá a este enlace que tengo acá, lo puedes revisar, en este caso es strat.apache.org, que se refiere a la documentación oficial de Strat, y aquí tienes el enlace de la referencia oficial del framework asociado a su librería de tags. Entonces, básicamente aquí te dice que tienes disponibles todos los tags que puedes utilizar. Él los divide en tags de control, fíjate, en tags de datos. Algunos de estos ya los hemos visto, por ejemplo el tags A, el tags URL, no me recuerdo si lo hemos visto, ¿no? El tag param también, que para pasar parámetros, en fin, los vamos a ir viendo algunos que por ahí no lo hemos visto todavía. Este lo vamos a ver ahora, el tag set, set, que nos permite, por ejemplo, vamos a hacer clic derecho acá, lo vamos a abrir en otra pestaña acá. Este tags nos permite, por ejemplo, crear valores, fíjate, se coloca así, set. Tiene la propiedad var en donde le das el nombre al valor y luego con la propiedad value le asignas el valor que le vas a asignar. Por ejemplo acá le están asignando un objeto de una entidad en este caso. Y luego para imprimirlo en pantalla, bueno, es bastante sencillo, simplemente se accede con esta sintaxis, en este caso con el método property, value y colocando un signo numeral adelante. Bien. Acá tienes otro ejemplo más sencillo en donde simplemente se le asigna un valor de esta manera también. ¿Te fijas? Acá el tags no se cierra, acá perdón, no tiene tag de cierre, sino que se le coloca un slash, pero también se puede trabajar con un tag de cierre y colocando el valor adentro. Te fijas que se soportan varios tipos de sintaxis y a la larga es exactamente lo mismo. Recomendación. Date una vuelta por cada uno de estos enlaces para que los puedas ir probando. Acá están los tags de UI, en este caso de construcción de UI, los form tags, ya vimos algunos, ¿verdad? Los más sencillos. La idea es que tú también te pasees por acá para que puedas revisar algunos. Acá están otros que por ahí no hemos visto nosotros, pero te los voy a mostrar. Yo lo que te enseñé fueron el file error solamente, y vamos a dedicar una clase a ver estos en específico, que son aquellos tags que nos permiten implementar Ajax.
vamos a dedicar una clase a hacer eso para que podamos también entender cómo funciona cómo es esta funcionalidad en este caso. Bien, por ahora entonces nos vamos a enfocar en aprender a utilizar los tags de control, que son bastante útiles. Por ejemplo, los if para hacer condiciones. Vamos a aprender a hacer o utilizar el iterator también, que es bastante útil. Y te voy a enseñar a utilizar este, que es el set, que también es bastante útil, para que tampoco hagamos el video tan largo. Entonces, en principio, por favor, guarda esta URL en tus favoritos para que la tengas disponible para poder utilizar. Mientras tanto, vamos a crear un proyecto nuevo acá. Bueno, yo ya tengo preparado lo que voy a hacer. Voy a crear un proyecto nuevo acá rápidamente. En este caso es de tipo Java Web Application. Presionamos acá en Next, lo vamos a llamar Strat. Creo que las clases se deberían llamar taller Strat, ¿verdad? Exactamente. Entonces, así se debería llamar esto. Taller Strat 6 sería esta cosa. Bien, taller Strat 6, ¿cierto? Siguiente, vamos a elegir Glassfish como servidor. Presionamos en Next y acá no hay nada que explicar. Esperamos acá, elegimos Strat, ¿cierto? Desmarcamos acá esta opción. No queremos que nos cree nada, ¿cierto? Y mantenemos todo acá por defecto y presionamos en terminar. Vamos a tener que hacer todas las configuraciones, pero eso lo hacemos rápidamente. Vamos a cerrar este index, ¿cierto? Vamos a ir acá a la pestaña de proyectos. Structax, ese no es, ese es el ejemplo con el que estaba trabajando. Este es nuestro proyecto. Entonces, lo primero, vamos a crear un controlador. Entonces, clic derecho, ya esto ni siquiera lo voy a explicar. Clic derecho, Java Class, lo vamos a llamar Home Controller y lo vamos a guardar en un paquete que se llame Controllers. Bien, acá ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, vamos a borrar los comentarios, ¿cierto? Y esto lo vamos a extender de Action Support. Bien, se importa ahí la librería y vamos a generar un método en principio para trabajar. Podríamos escribir EX, presionar control espacio, ¿cierto? Y decirle que él implemente el método execute, ¿bien? Para que este método lo utilicemos para cargar una acción. Y aquí vamos a retornar entonces, por ejemplo, suces. Bien, ya esto está todo explicado. Aquí no hay que explicar absolutamente nada. Tengo un error de sintaxis, creo, porque le puse un punto. Ahí, exactamente, punto y coma. Guardamos acá y vamos ahora a crear la vista en este caso. Vamos a tener que hacer la configuración también dentro del archivo strat. Entonces, vamos acá. Déjame probar algo acá. Bien, ahora sí, vamos a crear entonces la configuración del archivo strat, acá en Configurations Files, strat. Aquí ya sabes lo que tienes que hacer, podrías copiar esto que está aquí, ¿cierto? Esto de repente da problemas acá, vamos a copiar y pegar. Perfecto, acá en este caso el nombre del paquete que estamos referenciando es Controllers. Le damos un namespace, en este caso queremos que apunte al namespace slash y eso lo dejamos por defecto. Vamos a crear una acción. Ya todo esto está explicadísimo, entonces no tenemos que explicar absolutamente nada, ¿cierto? El name va a ser home, por ejemplo. La clase va a ser controllers.homeController y el método va a ser execute. Creamos el result respectivo, ¿cierto? Y acá decimos que esto queda asociado a views home.jsp. Perfecto. Lo guardamos. Tenemos un error acá. Bueno. Vamos a ver. Creamos el JSP, ¿cierto? Aquí estoy haciendo solamente cosas que ya hemos explicado. Creamos la carpeta views primero, ¿cierto? Views y aquí dentro creamos los JSP. Entonces vamos a crear uno para esta parte que se va a llamar home, ¿cierto? Perfecto. Aquí lo colocamos más para acá y ya aquí simplemente hacemos las configuraciones sencillas que tenemos que realizar. Entonces acortamos este tag, ¿cierto? Que es importante porque estamos trabajando con HTML5, ¿verdad? Aquí abrimos comillas, le colocamos el slash de cierre y aquí le cambiamos el title, ¿verdad? Decimos trabajando, o clase 6 le vamos a colocar. Clase 6 y acá clase
6. Guardamos. Y ya podríamos correr el proyecto, a ver qué es lo que sucede. Vamos a pararnos acá, clic derecho, Run, y esperamos. Creo que tengo problemas con el puerto, que me está dando un error ahí, voy a tener que reiniciar. Parece que no. Bien. Escribimos acá Home. Y perfecto, sin ningún tipo de problema. Entonces, vamos a probar, por ejemplo, este primer tags, el tags set. Entonces, para eso, recuerda, tienes que primero referenciar acá en tu archivo JSP la librería de tags. Eso lo hacemos con escribiendo tags_libs de esta manera, ¿cierto? Le colocamos un prefijo, que en general es el prefijo S, y la URI que le colocamos es /strut-tags. Eso ya lo deberías conocer sin ningún tipo de problema. Y ahora, por ejemplo, podríamos hacer unas pruebas acá. Aquí vamos a crear una variable en tiempo de ejecución. Entonces, para eso vamos a escribir acá s, dos puntos, set, ¿te fijas? Y tal como decía acá, podríamos cerrarlo directamente y escribir, en este caso, jugar con los parámetros. En este caso, vamos a jugar con el parámetro var para darle un nombre, por ejemplo, texto. Y el value que le vamos a dar, vamos a abrir comillas dentro acá y vamos a colocar hola mundo con ñandú. Bien, lo guardamos. Y acá básicamente, perdón, ¿qué es lo que estamos haciendo? Creando una variable que se llama texto y que va a tener esta cadena de texto como valor. Vamos a probarlo. Vamos a ver si nos da algún error acá. Actualizamos y no pasa nada, pero el que no pase nada es equivalente a decir de que no tenemos ningún error. En ese contexto estamos perfectos. Estaba probando a ver si estaba grabando bien. Vamos a imprimir esto en pantalla entonces. Vamos a imprimirlo rápidamente. Ya, eso tú lo sabes hacer, ¿cierto? S, dos puntos, property, ¿cierto? Y acá decimos value. Y entonces, ¿qué tendríamos que colocar acá, por ejemplo? De acuerdo a lo que dice la documentación, texto. Vamos a ver, vamos a probar. Y voilà. Hola mundo con ñandú, tal cual como lo indicábamos, ¿cierto? Aquí adentro. Interesante, ¿verdad? Con esto tú puedes hacer muchas pruebas. De hecho, fíjate que acá en la documentación ellos sugieren colocar un numeral adelante. No sé si nunca lo he hecho. Vamos a colocar un numeral a ver qué pasa. Y no pasa nada, funciona igual. Fíjate que acá en la documentación ellos te plantean, por ejemplo, cargar datos desde otra parte. Por ejemplo, este es un valor asociado a una instancia. Acá también estás cargando datos de esta otra manera. Te fijas, utilizando un tag de cierre. Podríamos probar esto, podríamos copiarlo acá. A modo de prueba, ¿cierto? Aquí básicamente lo que estamos haciendo es, vamos a aclarar un poco el panorama. Estamos escribiendo set, en este caso la variable se llama Heinz name, en este caso la vamos a cortar, vamos a decir que se llame name solamente. Ahí está el texto, en este caso vamos a colocar un texto más chileno o más cristiano. Bueno, entiendo que este video lo ve mucha gente que no es de Chile, pero bueno. Vamos a colocar mi nombre y acá entonces vamos a imprimir el valor, en este caso sería name. Bien. Guardo, fíjate la diferencia con el de arriba. En el de arriba, primero que todo, lo cerré acá, no generé un tag de cierre y utilicé la propiedad value para asignarle el valor. Acá utilicé un tag de cierre y entre el tag de apertura y el tag de cierre coloqué el valor. Vamos a ver qué resulta. Le coloqué un salto en línea, ambos para que aparezca uno sobre el otro. Vamos a probar acá. Y fíjate que el resultado es exactamente el mismo. Recuerda, si pruebas el código fuente, como estás utilizando el taglib, el strat en este caso te convierte los caracteres especiales a formatos de HTML. Bien, eso es importante tenerlo en consideración, amigos míos. Una cosa, mira, a nivel de contextos, si tú, por ejemplo, creaste una variable acá llamada texto, o una variable llamada name, yo podría abrir un script, pero no podría acceder a esto. Ojo con eso, son contextos total y completamente diferentes, ¿vale? Ese es nuestro primer ejemplo. Vamos a crear otro ejemplo ahora, utilizando, voy a cerrar esto acá, vamos a probar ahora, por ejemplo, cómo utilizar el tag if. Entonces, para eso, aquí en nuestro controlador vamos a crear una variable, en este caso, llamada, por ejemplo, private int num, bien. Vamos a crearle el método getter, insert code, getter, num. Y aquí dentro del método de setCute entonces le vamos a decir que num es igual a 13, a 12 por ejemplo.
Bien, ya con esto tú sabes, ¿cierto? Que ahora num está disponible para imprimirlo en pantalla desde acá, desde la vista. Podríamos hacer un ejemplo acá, colocando un HR acá y primero imprimiéndolo en pantalla. Entonces, Property, Value, y hacemos referencia directamente a num. Vamos a ver qué obtenemos. Ahí está el valor, ¿cierto? Sin ningún tipo de problemas. Estamos utilizando el tag property, esto ya lo habíamos visto, para imprimir un valor en pantalla que viene como referencia desde el método, que en este caso está creado en el controlador. Hasta ahí no hay ningún tipo de novedad. Pero ahora, por ejemplo, hagamos algo más complejo. Vamos a utilizar, antes de imprimirlo, vamos a utilizar lo siguiente. S, dos puntos, if, fíjate, este tiene un tag de apertura y un tag de cierre. Entonces aquí en el if vamos a utilizar la propiedad test y aquí dentro, no me acuerdo cómo era la sintaxis de esto. Ok. Entonces utilizamos acá lo siguiente, signo de porcentaje, llave llave, y acá preguntamos si num, por ejemplo, es igual a 23, entonces imprímelo. Entonces, si es que en este caso num es igual a 23, estamos utilizando el operador de comparación igual en Java, que es el signo igual igual. Si es así, solamente si es así, imprímelo en pantalla. Bien, en el caso de nosotros, ahora, ¿qué debería suceder? No se debería imprimir el texto en pantalla porque el valor de num vale 12, ¿cierto? Estamos haciendo un ejemplo muy simple, muy burdo, por decirlo de alguna manera, pero para que un poco aprendamos a utilizar los tags. Bien, vamos a guardar todo acá y vamos a probar esto. Vamos a actualizar acá. Y no nos imprime nada, efectivamente, porque el valor no es igual a 23. Vamos a cambiar el valor acá. Vamos a cambiar el valor aquí ahora. Le vamos a colocar en el controlador que sea igual a 23. Vamos a probar acá. Y ahora, como es igual a 23, él te lo imprime en pantalla. Interesante, ¿verdad? Volvamos la 12. Mira, volvamos la 2 acá. Perfecto. Y ahora, en lugar de dejarlo así, podríamos hacer esto. Mira, podríamos escribir acá S, else. Y esto es como escribir if else. Entonces acá en el else nosotros vamos a colocar lo que debería suceder en caso de que no sea igual a 23. Entonces podríamos imprimir acá, por ejemplo, property, value, y entre comillas, por ejemplo, podríamos colocar el valor de num no es igual a 23, por ejemplo, a 23. Bien, entonces esto quiere decir que no se cumple la condición. Entonces vamos a probar ahora. Como le pusimos el valor 12, debería imprimirse en pantalla el texto. Exactamente. ¿Te fijas? Entonces, con esto, yo sé que son cosas bastante sencillas, bastante triviales, pero entendamos una cosa, o entendamos varias cosas acá. Primero, la persona que esté tomando este curso debería tener claro lo que es una condición, lo que es un if, un else, ¿cierto? Entonces, son cosas que no tenemos que explicar. Básicamente, aquí lo que estamos orientándonos es a que tú conozcas las herramientas que te proporciona el framework, ¿verdad? Para que puedas aprender a utilizarlas. Un poco yo creo que va por ahí la necesidad o el requerimiento, en este caso, que nosotros estamos planteando. Bien, es súper importante de tener en consideración eso. Acá nosotros podríamos hacer más pruebas, ¿cierto? Pero se nos alargaría mucho el video, entonces vamos a hacer algo un poco más entretenido. Vamos a trabajar con el objeto llamado iterator. Bien, entonces para eso vamos a crear acá un ArrayList en nuestro controlador y se lo vamos a pasar como parámetro pero para que trabajemos ordenados lo vamos a crear en otro método. Entonces, primero que todo, creamos otro método acá, por ejemplo, public string ciclos le vamos a colocar, que de hecho es el que tengo creado al otro lado. Abrimos, cerramos y acá retornamos suces. Bien, perfecto. Generamos la acción acá. Podríamos copiar esta misma acción y reutilizarla. Y simplemente le cambiamos el nombre. Acá en este caso se va a llamar ciclos. El controlador es el mismo, ¿verdad? Y el método debería ser ciclos. Me equivoqué, acá aparece. No, está bien. Ciclos. No, está bien. Sí. Ciclos. Y acá
Esto debería llamarse ciclos. Ah, es que le quité ahí me falta, le había quitado un tag, por eso no me reconocía el método. Si escribo acá, ahí sí. Tengo que crear el JSP, ¿cierto? Entonces vamos acá a Views. Creamos el archivo JSP, ya sabes, ¿cierto? Lo tienes que llamar ciclos. Y un poco lo corremos para acá y podríamos copiar un poco lo que tenemos acá en el home, ¿cierto? Para ahorrar tiempo, pero borramos todo esto de acá. Y acá le colocamos trabajando con ciclos. Bien, guardamos y lo vamos a probar en el navegador. Actualizamos acá primero en home, no hay ningún problema. Y ahora ciclos carga también sin ningún tipo de problema. Ya eso tú lo sabes hacer. Entonces ahora, ¿qué es lo que vamos a realizar? Vamos a crear un primer array list acá dentro de nuestro controlador y le vamos a asignar valores acá dentro de este método llamado ciclos. Entonces, rápidamente creamos un objeto acá. Private arreglo 1, por ejemplo, ¿verdad? Arreglo 1 le vamos a colocar. Esto sería de tipo array list de tipo string, por ejemplo. Bien, entonces tendremos que añadir acá el objeto array list, ¿cierto? Importar acá la clase array list. Y ahora acá en ciclos vamos a darle valores a esto. Entonces para eso perdón, primero que todo decimos acá arreglo 1 es igual a new array list, ¿cierto? Perfecto. Y ahora le vamos a dar valores. Por ejemplo, podríamos utilizar un ciclo for para ahorrarnos tiempo. Entonces decimos acá entero i, ¿cierto? Igual a 0 y menor que 10, por ejemplo, y más. Vamos a crear acá una variable, ya te vamos a entender por qué, string num. ¿Para qué? Para ir creando un valor acá. Entonces vamos a decir que num es igual a, por ejemplo, nombre guión bajo más i. Un poco para ir asignándole este valor a la array list. Entonces ahora decimos acá arreglo 1 punto add, ¿cierto? Y le asignamos el valor de num. Entonces nos va a crear 10 nombres. Bien, nos va a crear los nombres del 0 hasta el 9. En realidad lo vamos a colocar aquí i igual a 1 y acá menor o igual para que nos cree los nombres desde el 1 al 10. Bien, guardamos y no deberíamos tener ningún tipo de problemas. Podríamos reutilizar la variable num, ¿cierto? Que tenemos ahí arriba y asignarle un valor acá también. Por ejemplo, podríamos decir que num sea igual a, vamos a hacer abajo, aquí lo vamos a hacer, num sea igual a arreglo 1 punto size. ¿Para qué? Para que nos guarde la cantidad de registros que en este caso tomó este arreglo. Bien, ¿por qué no lo coloco acá arriba? Porque necesito que se ejecute el ciclo primero para que él pueda tomar los 10 valores que yo le asigné acá. Vamos a probar, actualizar acá, a ver si hay algún tipo de problema. Y tenemos problemas. Exactamente, ya se me tomó el puerto de nuevo ya. Bien, tuve que parar el video un momento. Lo que pasa es que se toman los puertos y todavía no descubro por qué. Ok, entonces teníamos creado acá nuestro arreglo, ¿cierto? Nuestro array list, acá declaramos la instancia de array list. Aquí creamos una variable llamada num, ¿cierto? Y esa variable la utilizamos dentro de un ciclo para ir asignándole el nombre de forma dinámica y luego se lo vamos asignando al array list con su método add. Bien, luego reutilizamos en este caso en el método ciclos la variable num para guardar el largo del arreglo. Entonces, por ejemplo, acá en ciclos, en el JSP de ciclos, lo primero que podríamos hacer es generar un párrafo y decir que el array tiene ese property, en este caso es dos puntos, property registros. Y acá en property entonces decimos value y en este caso imprimimos acá el valor de num. Guardamos, ahí me faltó una R, ¿cierto? Guardamos. Esperamos que haga el deploy esta cosa, actualizamos y ahí está, ¿cierto? Dice que el array tiene 10 registros. Perfecto, que son los 10 registros que se le crearon acá en el ciclo for. Entonces ahora para poder utilizar esto,
vamos a ir a la documentación oficial acá del framework y vamos a ver acá el objeto que se llama iterator. Este que está acá es un tags del tipo control tags. Entonces hacemos clic acá donde dice iterator y acá tenemos un ejemplo práctico de cómo podemos utilizarlo. Fíjate que acá ellos lo mezclan con código HTML y todo, pero esto es bastante sencillo. En realidad lo único que hay que hacer acá es lo siguiente. Voy a colocar todos estos valores, los que están acá, en una lista ordenada de HTML para que se vea más ordenado. Entonces vamos a abrir acá OL y acá vamos a abrir una instancia del ciclo. Entonces escribimos S, dos puntos, iterate. Bien, lo primero. Esto es como escribir un for o un for each. Yo creo que es más similar al for each. Y acá vamos a abrir un ejemplo acá. Bien, estaba tomando una referencia. Entonces esto tiene varios parámetros. Puedes indicar, por ejemplo, begin, indicando el inicio del ciclo. Puedes utilizar el parámetro end para indicarle hasta dónde quieres que itere tu ciclo. Puedes también indicarle valores por referencia. En este caso, por ejemplo, el valor value. Que acá, ¿qué es lo que vas a hacer? Le vas a indicar el nombre del arreglo que tú quieras recorrer. El arreglo que nosotros le pasamos acá, ¿cómo se llama? Se llama arreglo 1. Entonces, ¿qué deberíamos colocar acá? Arreglo 1. Bien, en este caso me falta una de array. En general también se coloca otra propiedad que se llama var, que aquí es donde vas a colocar el nombre que va a tomar el arreglo. En el caso de que lo quieras imprimir acá asociando a esa variable. Acá no lo vamos a hacer, pero vamos a crear otro ejemplo práctico donde sí esto te va a ser bastante útil. En este caso acá lo vamos a llamar valor. Esto tiene otra propiedad que se llama status, por ejemplo. Bueno, tiene esta también que se llama step, que esta no hay que explicarla mucho. Este es para que tú le indiques de cuánto en cuánto quieres que itere tu arreglo. Porque puedes hacer un arreglo de 1 a 10, pero quieres que él te vaya iterando de 2 en 2, por ejemplo. Entonces con esto tú se lo indicas. En este caso no lo vamos a hacer. Vamos a sí utilizar este que se llama status. Y vamos a crear acá un valor que se va a llamar estado, por ejemplo. El status es un recurso que te va proporcionando distintos estados de la iteración. Lo vamos a imprimir en pantalla ahora para que me entiendas. Entonces, guardamos acá. Bueno, antes de guardar vamos a crear un LI, ¿cierto? Y acá adentro entonces vamos a imprimir en principio S property. Y en el value vamos a colocar un signo de numeral. Vamos a colocar estado, que es lo que tienes acá, y este estado tiene varios métodos. Por ejemplo, .index, que es uno que te va a decir el nombre de la posición en donde estás parado en el minuto de la regla. Bien, entonces por ejemplo, si es la primera vuelta te va a salir 0, 1, 2 y así, etcétera, etcétera, etcétera. Lo guardamos y vamos a probarlo. Vamos a ver qué es lo que sucede. Actualizamos acá y no pasa nada. Es porque yo creo que tengo mal escrito los valores de los arreglos. Vamos a ver, arreglo 1, está bien, arreglo 1, esto tiene aquí, sí. Perfecto, var, valor, perfecto. Bien, yo creo que sé lo que pasa, yo creo que aquí no tengo creado el método getter exactamente para el array list. Y yo creo que este, como lo editamos acá en tiempo de ejecución, tenemos que crearle un getter y un setter. Entonces yo creo que por eso nos está dando problemas y no se muestra en pantalla. Entonces, clic derecho acá, insert code, getter and setter para el arreglo 1. Generamos acá, guardamos. Yo creo que ahora sí nos debería funcionar. Vamos a ver. Exactamente, entonces te fijas ahí, ahora él está imprimiendo los índices que va tomando en cada una de las vueltas. En cada una de las vueltas de la posición, utilizando el valor que le diste en status, que lo guardaste en una variable llamada estado. Esto tiene varios valores. Podrías revisarlo acá en la documentación oficial. El uso de la propiedad status. Bien, en principio yo no me voy a complicar con eso, pero ¿a dónde estaba eso? Acá. Entonces fíjate, bueno, estos son los parámetros de codificación. Aquí está el de status, fíjate, y tiene varias propiedades. Te fijas que te pueden entregar bastante información. Por lo pronto, con esto yo creo que queda bastante claro ya cómo recorrer un arreglo. Ahora, la idea es que mostremos el valor, porque acá nosotros le asignamos un valor al arreglo, ¿cierto? En este caso, le asignamos nombres y guión bajo un contador. Entonces, la idea es que aparezca eso en pantalla. Entonces, como este es un arreglo sencillo, un array list simple de solo texto, simplemente lo puedes imprimir de esta manera. Property, sin colocar ningún valor. Así de fácil, mira. Actualizamos y ahí dice, fíjate, nombre 1 y etcétera, etcétera, etcétera. Tenemos un problema acá, sí, y es porque esto... claro, acá me lo sumó exactamente, pero da lo mismo eso.
No, no es tema. Acá me fue sumando los valores, ¿cierto? Y por eso me generó el error. Pero son detalles en realidad. Me había equivocado ahí le había puesto uno, ¿cierto? En lugar del contador. Por eso no me estaba generando los otros números, pero en realidad está funcionando. Si probamos acá, ahora sí dice 1, 2, 3 hasta el número 10. Bien, ese 0, 1, 2 es el valor del índice que aparece delante, que es el que tenemos acá. Podríamos colocar una línea de separación ahí, ¿cierto? Para que se note un poco la distancia entre uno y otro valor. Pero básicamente a esto se refiere el uso del objeto iterator. Te fijas que es bastante sencillo el modo de recorrer un arreglo. Para terminar vamos a crear un tercer ejemplo que nos va a permitir ver cómo poder recorrer un array de tipo objeto para que sea nuestra primera aproximación al trabajo con bases de datos. Bien, entonces vamos a crear rápidamente acá private array. En este caso, antes de crearlo, vamos a crear primero una entidad. Entonces, vamos aquí ir acá a nuestro proyecto, strat, clic derecho, new, java class, la vamos a llamar usuarios, por ejemplo, y la vamos a guardar en un paquete que se llame modelos. Ya todo esto tú lo sabes hacer. Voy a correrlo esto para acá. Aquí lo voy a dejar por acá. Bien, borramos todo esto acá, ¿cierto? Esto de acá. Y acá vamos a crear algunos atributos. Por ejemplo, string, nombre, coma, correo. Y vamos a crear otro de tipo entero llamado edad, por ejemplo. Bien, y vamos a jugar con NetBeans acá. Vamos a decirle que nos inserte código. En este caso, primero un constructor vacío. Luego nos inserte código un constructor con todos los elementos. Luego que nos genere los métodos getters and setter. Bien, marcamos todo acá y le decimos que nos encapsule los campos también. Entonces ahí para que pueda trabajar sin ningún tipo de problema. Entonces ahí está creado, ¿cierto? Cuando se refiere a encapsular, para los que no lo saben, él se refiere a que le coloca la palabra private delante a cada uno de los campos para respetar el concepto de encapsulación. Tenemos los dos constructores y tenemos los métodos getters and setter. Entonces esto es lo que vamos a utilizar para poder cargar la información. Entonces ahora sí, vamos acá a nuestro controlador, creamos otro array list, private array list, pero ahora va a ser de tipo usuarios y se va a llamar arreglo 2. Bien, tenemos que importar acá seguramente la clase modelos.usuarios para que pueda funcionar esto. Y ahora vamos a crear otro método para poder utilizar eso. Entonces vamos a crear acá public string ciclos 2, por ejemplo. Y acá retornamos en este caso suces, ¿cierto? Y vamos a crear la acción. Guardamos. Tenemos que ir a crear la acción respectiva. Vamos a abrir acá de nuevo el strat. Y creamos la acción. Entonces esto es bastante sencillo, ¿cierto? Simplemente creamos aquí action. Aquí le pasamos los parámetros respectivos. Name. Es bien tincada esta cosa. Name. El name va a ser en este caso ciclos 2. La clase va a ser controllers. Y acá el método va a ser ciclos 2. Bien, generamos el result respectivo. Y acá le decimos que apunte a views ciclos2.jsp. Guardamos. Y tenemos que crear la vista, ¿cierto? Son cosas que ya ni siquiera hay que explicarlas. Entonces simplemente acá decimos new JSP ciclos 2. Guardamos. Y creamos acá entonces copiamos el código de ciclos 2 del ciclo 1. Entonces, para poder reutilizarlo. Borramos acá todo esto. Acá, no, este no es. Vamos a copiar este, que este sí es el que vamos a utilizar. Pasa que tengo otro abierto ahí que es el de donde tengo ejemplos prácticos yo voy probando las cosas antes de poder utilizarlas.
Entonces acá decimos ciclo 2, eso lo vamos a mantener y todo, ¿cierto? El largo del arreglo y la iteración la vamos a dejar tal cual, ya la vamos a corregir ahora. Entonces ahora para poder ejecutar todo esto vamos a hacer lo siguiente. Vamos a crear acá en el método, ¿cierto? Primero que todo vamos a asignar la instancia del arreglo en este caso. Yo lo tengo hecho, de todos modos acá. Generamos entonces la instancia, fíjate, y en realidad le voy a asignar valores. Entonces tampoco es algo que no nos vaya a quitar mucho tiempo. Entonces esto se llama arreglo 2. Recuerda, tienes que crearle los métodos getters and setters, ¿cierto? Si no, no te va a funcionar. En este caso vamos a cancelar acá y le vamos a asignarle los dos. Getter and setter. Perfecto. Y ahora acá generamos dentro de ciclos 2, primero que todo la instancia, decimos arreglo 2 es igual a new array list. Es lo primero que tenemos que hacer. Luego le podemos asignar valores. En este caso, como te decía, yo lo tengo hecho acá. Un poco para ahorrar tiempo. Voy a copiar esto. Básicamente acá lo que hice fue crear dos variables, nom y correo, que son para asignarle los nombres y el correo. Bien, hago un ciclo for, ¿cierto? Acá digo que nombre sea César más i, ¿cierto? Y el correo sea email más i. Y acá entonces digo arreglo 2 .add, ¿cierto? Y acá utilizo el constructor, entonces le paso una instancia de la clase usuarios apuntando a nombre, correo y utilizo el contador como la referencia de la edad. Bien, ¿qué es lo que un poco necesito acá en el constructor de la clase entidad? Recordando que tenemos tres valores, en este caso nombre, correo y edad, y la edad es un valor entero. Bien, vamos también, antes de guardar acá, vamos a reutilizar el valor de num, igual en realidad como lo hicimos acá, para decirle que esto sea igual a arreglo 2.size, un poco para poder ya empezar a trabajar con esto. Bien, entonces ahora vamos a probarlo acá, vamos a hacer la configuración acá dentro de nuestro método. Voy a borrar esto primero para que no nos dé ningún error y en principio debería decir acá ciclos 2, el array tiene tantos registros, bien, para ver cuántas posiciones tiene. Entonces vamos a probar acá, actualizamos, ciclos está bien, ciclos 2, perfecto, el array tiene 10 registros. Estamos súper bien. Entonces ahora vamos a abrir acá el UL, ya lo tengo abierto, entonces de nuevo S, iterator, cerramos y empezamos a ejecutar de nuevo. Yo lo tengo hecho acá, mira, en sí es lo mismo, le das un valor, un arreglo, ¿cierto? Y listo, o sea, tampoco es algo que nos vaya a generar ningún tipo de problema. Entonces primero puede ser value, ¿cierto? ¿Cómo se llama tu arreglo? Arreglo 2. Ahora sí es importante la propiedad var, perdón, porque aquí con este valor var, que lo vamos a llamar valor, por cierto, vamos a recuperar los datos de cada una de las posiciones. Y podrías utilizar status como estado, ¿cierto? Para poder ir conociendo en qué posición estás parado. Entonces ahora abrimos acá el LI, ¿cierto? La viñeta de la lista y decimos primero, imprimimos en pantalla la posición para ver si funciona el hecho de que estemos recorriendo el arreglo. Entonces acá decimos S property value y recuerda signo numeral estado, que lo tomas de acá de status, punto index, solamente para imprimir el valor de la posición en donde estás parado. Entonces veamos acá, actualizamos y eso está funcionando, pero ya si eso te está funcionando es equivalente a decir de que estás recorriendo el arreglo correctamente. Anda una sirena por ahí. Colocamos acá un guión y ahora necesitamos imprimir en pantalla el valor de alguno de estos los objetos que corresponden a la entidad con la que nosotros estamos trabajando. Entonces para eso decimos acá S property value y acá en value vamos a utilizar ahora el objeto valor que lo creaste acá ahora en la propiedad var, ¿te fijas? Acá también nosotros lo hicimos en ciclos 1, pero no lo utilizamos. ¿Te fijas que acá le diste un valor? Pero no lo utilizaste acá. Bueno, este no es. Este es. Acá le diste un valor, ¿cierto? Pero no lo utilizaste, lo imprimiste directamente. En cambio acá es necesario hacerlo porque con este valor que tú le asignas en la propiedad var, vas a acceder a los métodos getter de la entidad que está referenciada como objeto de esta array list. Entonces acá, por ejemplo, podríamos decir valor.getNombre, paréntesis, paréntesis. Si lo guardamos y lo probamos acá, fíjate, ahí dice César 0, César 1, etcétera, etcétera, etcétera.
Interesante, ¿verdad? Hagamos algunas pruebas, a ver, antes de que se me detenga el computador. Entonces, por ejemplo, podríamos colocarle acá un tilde a esto, por ejemplo, César, ¿verdad? Un poco para probar, ¿cierto? Cosas distintas. Guardamos. Y fíjate que te carga los tildes sin ningún tipo de problema. Podríamos también inicializar el contador en 1, ¿cierto? Igual como lo hicimos en el otro. De 1 a 10 para que quede más ordenado. Y fíjate que toma los valores sin ningún tipo de problema, pero lo que no cambia son el número de las posiciones. Eso también es importante de tenerlo en consideración. Terminemos imprimiendo el correo. Por ejemplo, vamos a colocar acá una línea horizontal. Y podríamos hacer esto mismo para imprimir el valor del correo. Y la edad. Entonces acá en el primero decimos get correo y acá decimos get edad. Recuerda que eso lo estamos sacando acá de la entidad que nosotros tenemos. En este caso el método get edad, el método get nombre y el método get correo. Vamos acá, guardamos. Ejecutamos y fíjate que ahí está el nombre, el email, ¿cierto? Con el numerador y ahí está la edad que se le fue asignando a cada uno de ellos. Interesante, ¿verdad? Creo que por ahí esto puede llegar a resultar simple para algunos, pero yo sé que para otras personas esto es enredado. Entonces, para el segundo grupo de personas, para quienes se enredan con esto, la recomendación es practicar, amigos míos. Practicar y practicar y practicar. Si tienes que verte el video 20 veces, no te apenes, velo 20 veces. ¿Por qué te lo digo? Porque esta clase de hoy es nuestra primera aproximación para que después yo te pueda enseñar. De hecho, yo les pongo el desafío porque yo les enseñé en el taller práctico de JSP a recoger valores desde Hibernate. Entonces, perfectamente podrías ahora implementar Hibernate, desde Strat sin ningún tipo de problema. Y de verdad no tendrías ningún tipo de problema. Sería cosa simplemente de que hagas las pruebas y como en Hibernate nosotros retornamos los valores desde un array list de tipo objeto, con esta metodología podrías imprimir los valores en pantalla. Bien, de todos modos lo vamos a hacer en una próxima clase. Para terminar, si es que no se me detiene el puerto, voy a probar una cosa. Mira, creo que también funciona así. En lugar de colocar valor .get, el método getter, podrías colocar directamente el nombre de la propiedad. Guardas, creo que funciona, no estoy seguro. Guardamos y fíjate que te imprime la edad sin ningún tipo de problema. Por lo tanto, el nombre y el correo también te lo debería imprimir así. Correo y nombre. Guardamos y te los imprime sin ningún tipo de problema. ¿Te fijas? También es una variante que debes tener en consideración. Voy a hacer lo siguiente, voy a dejarte el correo y el nombre con esa nomenclatura y la edad te lo voy a dejar así para que puedas ver la diferencia, para que lo puedas probar tú, tomando en consideración de que yo te dejo el código en descarga. Bien, como recomendación, hazte otro ejemplo con otra entidad con más campos, ¿cierto? Para que vayas probando. La idea es que esto sea cíclico, ¿cierto? Y que tú puedas también no solamente quedar encuadrado en trabajar con un ejemplo tal cual como el que te lo di yo, sino que también una vez que lo implementes, que lo hagas funcionar, seas capaz también tú de implementarte uno propio. Bien, acá ya se puso un poco color de hormiga la cosa porque no son simples cargas de texto ni nada, sino que acá ya estamos utilizando el struct tags de manera más eficiente, entendiendo ya la implementación de cierto nivel de lógica dentro de nuestros códigos, ¿cierto? Acá, por ejemplo, en Home implementamos condiciones, declaración de variables en tiempo de ejecución, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cuál es la última frase que te voy a comentar acá? Es que te recomiendo que te hagas amigo del tags lib de Strat si es que quieres trabajar con este framework, porque esto es importante porque hoy en día Strat maneja todo a través de su struct tags. Entonces es importante que te hagas amigo de esa herramienta. Bien, por lo pronto entonces vamos a dejar la clase hasta acá. Cualquier cosa ya saben. Cualquier pregunta me la dejan acá en mi blog www.cesarcancino.com y con mucho gusto yo se las voy respondiendo en la medida de que me sea posible. Bien, por ahora dejamos esto hasta acá. Muchas gracias y que Dios los bendiga a todos.